El tema que nos ocupa hoy es sobre política. Es un tema muy interesante y que le he intitulado Último guardadito de los gobiernos neoliberales. Reservas internacionales. En los países en el mundo siempre han existido actores políticos que proponen utilizar las reservas internacionales para invertir en mejorar la infraestructura de su país o bien para paliar la pobreza de su población más desprotegida. Y hoy el gobierno de la 4T lo está pensando cada día con mayor desesperación y finalmente lo hará. Pero la verdad es que la función de las reservas internacionales es muy importante y no debemos apropiarnos de ella, ya que deben ser liquidadas para poder ser utilizadas de ser necesario de manera inmediata. Es decir, el objetivo es que las reservas internacionales coadyuven a la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda a través de la compensación de la balanza de pagos, o lo que es lo mismo, las diferencias que se susciten entre los ingresos y los egresos de divisas de nuestro México querido. Para entender lo anterior, lo comentaré en 10 puntos. El primero, las reservas internacionales, de conformidad al Fondo Monetario Internacional, corresponde a recursos que puedan ser utilizados de forma rápida y que deben estar en control directo de la autoridad monetaria, es decir, del Banco de México en el caso de México. Segundo, las reservas deben estar en moneda extranjera convertible de preferencia y mayoritariamente en dólares, para que se puedan utilizar sin restricciones y sirvan para, dado el caso, liquidar transacciones internacionales. En México, las reservas internacionales se integran por activos financieros en divisas de mayor importancia en los mercados internacionales. Desde luego, principalmente en dólares en los Estados Unidos de América, pero también tenemos euros y yens, etcétera. Tercero, nuestro Banco Central, es decir, el Banco de México, puede comprar divisas que entran al país por diversas situaciones. En nuestro caso, por las ventas del petróleo al exterior, por bienes y servicios, los recursos que dejan los gastos de turistas extranjeros en nuestro país y, desde luego, las remesas que nos llegan de nuestros paisanos que se van a trabajar al extranjero, mayoritariamente de manera ilegal. También las que adquiere al tipo de cambio vigente el Banco de México. Cuarto, es muy importante entender que la estrategia de todo banco central debe ser el acumular cada día más y más reservas internacionales para que con ello se pueda estar en posibilidad real de proteger al mercado cambiario de la volatilidad. Es decir, son como un seguro que tenemos la fuerza suficiente para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos y financieros, mismos que puedan deberse a causas internas o externas, a los que nos referimos como crisis causadas por reducciones considerables en la actividad económica o en el comercio internacional, por quiebras bancarias, por escasa liquidez en los mercados financieros, dado un encarecimiento del crédito, pero nunca para darlas en garantías o peor aún para gastarlas para infraestructura o apoyo a la población más protegida, ya sea en educación o salud que tanta falta hace. Quinto, en México ha sido una preocupación muy clara y de mucha atención de los gobiernos anteriores que seguramente estuvieron también tentados a utilizarlas, y lo veremos más adelante que sí lo estuvieron, pero que entendieron que de hacerlo el país se vendría abajo prácticamente de manera inmediata por no ofrecer una garantía, no tener un seguro que nos diera confianza. Es por ello que desde 1995, un año después de la utilización indebida de las mismas, se han preocupado por no tocarlas, sino por incrementarlas. Las reservas a partir de ese tiempo y hasta el 2018 se han preocupado por elevarlas hasta niveles históricos
que el gobierno neoliberal nos dejó. Y nos dejó 175 mil millones de dólares de acuerdo al Banco de México. Y al cierre de septiembre de 2020 sumaban nuestras reservas internacionales más de 193 mil millones de dólares, dado que se continuó con la política de sumar la mayor cantidad de reservas internacionales. Sexto, hoy en los últimos días ha venido a la mente de la Cuarta Transformación después de acabar con los guardadotes. Ya lo vimos en videos anteriores, fideicomisos públicos, etcétera, el utilizar las reservas para cubrir o respaldar la deuda de Pemex. Y esto no se puede hacer, pero claro, la ley podría ser modificada con facilidad. Pero eso no es lo importante. Dejaría a nuestro país sin el seguro ante acontecimientos desestabilizadores y con ello seguramente una crisis en el muy corto plazo. Séptimo, hoy los inquietos del gobierno de la 4T señalan que tenemos muchas reservas internacionales y podemos darles otro uso, pero esto no es así. No debe fijarse un tope en los niveles de reservas internacionales, dado que su función es clara, sirven para que tengamos un seguro a la aversión y con ello generemos una confianza sin igual. Octavo, no es el gobierno de la 4T el único que ha puesto sus ojos en las reservas internacionales. Ya en el pasado, la izquierda propuso en el Senado que se utilizaran parte de ellas para atender o para fortalecer programas sociales e incluso de inversión e infraestructura. De igual manera, dirigentes de organizaciones populares propusieron en su momento apoyar con las reservas internacionales a los damnificados por el huracán Alex. En esos tiempos, muy atinadamente, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, órgano de investigación de la Cámara de Diputados, señaló que las reservas internacionales deben de estar disponibles y no sin representar un ahorro del gobierno para que puedan utilizarlo libremente. Ni siquiera una parte de ellas tiene una función muy precisa y más aún nos da una imagen de estabilidad y confianza a nivel internacional. Noveno, las reservas internacionales sí se pueden usar, pero para funciones muy específicas. Financiar directamente los desequilibrios en la balanza de pagos, regular indirectamente los desequilibrios del mercado cambiario, proporcionar la confianza de nuestro peso, dándole un sostén claro. Y cuarto, para el pago de deuda externa. Finalmente, décimo, no debe usarse por nada del mundo, dado que perdería su liquidez y con ello se generaría inestabilidad, dado que no se perdería la confianza. No debe utilizarse en inversión para infraestructura, tampoco para activos intangibles como educación, salud, combate a la pobreza. Finalmente, termino señalando que un país con reservas internacionales cada día mayores, genera confianza interna y externa, logra tener una imagen fuerte ante el resto de los países y sobre todo fortaleza ante posibles contingencias tanto internas como externas. Por ello, todo Banco Central y particularmente el Banco de México así lo ha venido haciendo. Debemos buscar siempre aumentarlas día con día y no utilizarlas. Sin embargo, dada una contingencia y de ser necesario utilizarlas, buscar en el corto tiempo su recuperación a niveles iguales y a mediano plazo volverlas a aumentar, no disminuirlas ni comprometerlas. Por su atención, muchas gracias.